El diezmo, como práctica de dar el 10% de los ingresos a Dios, es una tradición arraigada en la fe cristiana que se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Es una forma de reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y recursos, así como de contribuir al sostenimiento de la obra religiosa y de caridad. La palabra diezmo proviene del latín decimus, que significa décimo, y su práctica se basa en varios pasajes bíblicos que establecen esta forma de contribución como una parte integral de la adoración y la obediencia a Dios. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos de personas como Abraham y Jacob que ofrecieron el diezmo como un acto de fe y devoción. En Génesis 14, versículos 18 al 20, Abraham da el diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios, como muestra de reconocimiento y gratitud por la bendición y la victoria que Dios le había concedido en la batalla. Más tarde, en Génesis 28, versículos 20 al 22, Jacob promete dar el diezmo a Dios como una expresión de su compromiso espiritual y dependencia de la provisión divina. Esta práctica también se institucionalizó en la ley dada a Moisés en el Antiguo Testamento. En Levítico 27, versículos 30 al 33 y Números 18, versículos 21 al 32, Dios ordena a los israelitas que entreguen el diezmo de sus campos, ganados y otros ingresos como una contribución para el sustento de los levitas, que no tenían heredad propia, y para el mantenimiento del servicio religioso en el tabernáculo o templo. Aunque en la era del Nuevo Testamento se producen cambios significativos en la forma en que se practica la fe, el principio del diezmo como una expresión de gratitud y obediencia a Dios sigue siendo relevante para muchos creyentes cristianos. A lo largo de los siglos, diferentes tradiciones y denominaciones han interpretado y aplicado este principio de diversas maneras, pero el corazón de la práctica sigue siendo el mismo: devolver a Dios una parte de lo que nos ha dado como expresión de nuestra fe y dependencia de Él. Los orígenes bíblicos del diezmo se remontan a los relatos del Antiguo Testamento, específicamente en los libros de Génesis. Estos relatos proporcionan los primeros ejemplos registrados de esta práctica de dar el 10% de los ingresos a Dios. Dos de los pasajes más destacados que establecen estas prácticas son Génesis 14, versículos 18 al 20 y Génesis 28, versículos 20 al 22. En Génesis 14, versículos 18 al 20, nos encontramos con uno de los primeros relatos sobre el diezmo en la Biblia. Este pasaje narra el encuentro entre Abraham, quien en ese entonces era llamado Abram, y Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Después de la victoria de Abraham en la batalla contra varios reyes, Melquisedec sale a su encuentro con pan y vino, y bendice a Abraham. En respuesta a esta bendición, Abraham le da el diezmo de todo lo que había obtenido en la batalla. Este acto de dar el diezmo a Melquisedec establece un precedente importante en la historia bíblica y sienta las bases para la práctica del diezmo en generaciones posteriores. El segundo pasaje relevante se encuentra en Génesis 28, versículo 20 al 22, donde Jacob, nieto de Abraham, tiene un encuentro con Dios en Betel. Después de recibir una visión de una escalera que llegaba hasta el cielo, Jacob hace un voto a Dios, prometiendo darle el diezmo de todo lo que le dé y ofrecerle sacrificios. En este momento crucial, Jacob reconoce la provisión y la protección de Dios en su vida y se compromete a devolverle una parte significativa de lo que recibe como una expresión de gratitud y adoración. Estos dos pasajes establecen los fundamentos del diezmo como una práctica de devolver una parte de los ingresos a Dios como reconocimiento de su provisión y bendición. Son ejemplos poderosos de cómo los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham y Jacob, honraban a Dios con sus recursos, estableciendo así un modelo para las generaciones futuras. La narrativa de Génesis muestra que el diezmo no es simplemente un acto de cumplir una obligación religiosa, sino una expresión de fe,
confianza y gratitud hacia Dios. Además, estos relatos destacan el papel crucial de los líderes espirituales, como Melquisedec, en la vida de los creyentes y cómo Dios utiliza a personas ungidas para bendecir y dirigir a su pueblo. La ley del diezmo en el Antiguo Testamento es un tema central en la regulación de la adoración y la provisión en la comunidad hebrea. Dos pasajes fundamentales que establecen esta ley se encuentran en Levítico 27, versículos 30 al 33 y Números 18, versículos 21 al 32. Estos pasajes proporcionan una comprensión más profunda de cómo el diezmo estaba intrínsecamente vinculado al sistema de culto y al sustento de los levitas, una tribu específica designada para el servicio en el tabernáculo y luego en el templo. En Levítico 27, versículos 30 al 33, se establece claramente la ley del diezmo como una parte integral de la adoración y la provisión para los levitas. El pasaje declara, el diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Aquí, Dios instruye a los israelitas a apartar una décima parte de sus cosechas y frutos como una ofrenda santa al Señor. Esta práctica del diezmo no solo tenía un propósito religioso, sino que también servía como una forma de apoyar materialmente a los levitas, quienes no recibieron una herencia territorial como las otras tribus, ya que su servicio estaba dedicado al servicio del Señor. El pasaje continúa especificando que si alguien deseaba redimir parte de su diezmo, podía hacerlo añadiendo una quinta parte al valor. Esto refleja la importancia que se le daba al diezmo como una ofrenda sagrada que no debía ser descuidada ni malversada. Además, el texto enfatiza que el diezmo no solo incluía los productos agrícolas, sino también los animales del rebaño, confirmando así la universalidad de esta práctica de devolución de una décima parte de los recursos obtenidos. Por otro lado, en Números 18, versículos 21 al 32, se detalla cómo los levitas reciben el diezmo como su porción de los hijos de Israel. Aquí, Dios designa a los levitas para que sean los encargados del tabernáculo y de todas las actividades relacionadas con el culto. Como compensación por su servicio, los levitas recibían el diezmo de los diezmos que los israelitas ofrecían al Señor. Este diezmo de los diezmos garantizaba que los levitas tuvieran suficientes recursos para su sustento, ya que su dedicación exclusiva al servicio sagrado les impedía participar en actividades agrícolas u otras formas de trabajo para obtener ingresos. El pasaje continúa detallando que los levitas, a su vez, debían ofrecer una parte de este diezmo recibido al sumo sacerdote, quien también estaba a cargo del santuario. Esta disposición refleja la estructura jerárquica dentro del sistema religioso israelita y la importancia de mantener adecuadamente el culto y el servicio del templo. Estos pasajes ilustran claramente cómo el diezmo estaba arraigado en la vida religiosa y económica del antiguo pueblo de Israel. No solo representaba una forma de devolver a Dios una parte de lo que se le había dado, sino que también proporcionaba un medio para sostener a aquellos que estaban dedicados al servicio sagrado en la comunidad. Las enseñanzas de Jesús sobre el diezmo, como se encuentran en Mateo 23, versículo 23, ofrecen una perspectiva valiosa sobre la práctica del diezmo dentro del contexto de una vida centrada en Dios y en el servicio a los demás. Este pasaje es parte del discurso de Jesús contra los escribas y fariseos, en el que denuncia la hipocresía religiosa y llama a una verdadera justicia y piedad. El versículo en cuestión dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Esta declaración de Jesús revela su preocupación por el corazón detrás de la práctica del diezmo y destaca la importancia de mantener un equilibrio adecuado entre las prácticas religiosas externas y las actitudes internas, de justicia y amor. En primer lugar, Jesús reconoce la práctica del diezmo como algo válido y digno de ser hecho. Al mencionar que los escribas y fariseos diezmaban incluso las hierbas más pequeñas, como la menta, el eneldo y el comino, Jesús no desacredita la práctica del diezmo en sí misma. Más bien, señala que la preocupación excesiva por los detalles externos, mientras se descuidan los aspectos más importantes de la vida espiritual, es un error. Jesús continúa destacando que, aunque el diezmo es importante, no debe ser lo único que importa. Es crucial equilibrar la práctica del diezmo con una vida caracterizada por la justicia, la misericordia y la fe. Estos tres aspectos esenciales de la vida cristiana son fundamentales para una verdadera adoración y obediencia a Dios. La justicia implica vivir de acuerdo con los principios de Dios y tratar a los demás con equidad y rectitud. La misericordia implica mostrar compasión y comprensión hacia los necesitados y perdonar a los que nos han ofendido. La fe implica confiar plenamente en Dios y en sus promesas y obedecer sus mandamientos con un corazón sincero. La enseñanza de Jesús subraya que el diezmo no debe ser una práctica vacía o mecánica, sino que debe surgir de un corazón generoso y obediente, acompañado por una vida marcada por la justicia, la misericordia y la fe. El diezmo, entonces, se convierte en una expresión tangible de nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con su voluntad. Además, las palabras de Jesús también sugieren que el verdadero propósito del diezmo va más allá de simplemente cumplir una obligación religiosa. Más bien, el diezmo es una oportunidad para participar en la obra de Dios en el mundo y para contribuir al avance de su reino. Cuando damos nuestro diezmo con un corazón generoso y en obediencia a Dios, estamos colaborando con Él en su obra de justicia y misericordia en el mundo. Es importante señalar que Jesús no abroga la práctica del diezmo, sino que la contextualiza dentro de un marco más amplio de compromiso con Dios y con los demás. Su enseñanza nos desafía a examinar nuestras motivaciones y actitudes hacia el diezmo y a asegurarnos de que nuestra práctica sea verdaderamente conforme al corazón de Dios. En resumen, las enseñanzas de Jesús sobre el diezmo nos llaman a una vida de integridad, generosidad y amor, en la cual todas nuestras acciones, incluido el dar, reflejen nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con su reino. El pasaje de Hebreos 7, versículos 1 al 10 es fundamental en la comprensión del diezmo en el contexto del Nuevo Testamento y su relación con el sacerdocio de Cristo. Este pasaje presenta una reflexión profunda sobre la figura de Melquisedec y su conexión con Abraham, estableciendo una comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y el de Cristo. La figura de Melquisedec es mencionada en el libro de Génesis en relación con Abraham, pero su papel adquiere una relevancia aún mayor en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos utiliza a Melquisedec como una figura que prefigura a Cristo, lo que sugiere una continuidad y una superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico. El pasaje comienza describiendo a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y señala que se encontró con Abraham después de la batalla en la que Abraham había derrotado a los reyes. Abraham reconoció la autoridad espiritual de Melquisedec y le dio el diezmo de todo. Este gesto es destacado por el autor de Hebreos como significativo, ya que indica la importancia y la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, quien es considerado el padre de la fe para los judíos. El autor de Hebreos continúa argumentando que, en cierto sentido, Leví, el antepasado de los sacerdotes levitas, también dio el diezmo a Melquisedec a través de Abraham, ya que Leví era todavía en la simiente de su antepasado cuando Abraham le dio el diezmo.
Esto implica una conexión espiritual y una autoridad superior de Melquisedec sobre los sacerdotes levitas, quienes recibían el diezmo según la ley de Moisés. La conclusión a la que llega el autor de Hebreos es que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, ya que Abraham, el patriarca de Israel, reconoció la autoridad de Melquisedec y le dio el diezmo. Además, el hecho de que Leví, el antepasado de los sacerdotes levitas, estuviera presente en Abraham cuando le dio el diezmo a Melquisedec, sugiere una continuidad y una autoridad espiritual que trasciende la ley de Moisés. Este pasaje tiene importantes implicaciones teológicas en cuanto al papel de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos argumenta más adelante en el libro que Jesucristo es el sumo sacerdote supremo, que ofrece un sacrificio perfecto y eterno por los pecados, y que su sacerdocio es superior al sacerdocio levítico. Así, el pasaje de Hebreos 7, versículos 1 al 10 establece una conexión crucial entre el diezmo, Melquisedec y Cristo, destacando la superioridad del sacerdocio de Cristo y su papel como mediador entre Dios y la humanidad. El pasaje de Hebreos 7, versículos 1 al 10 proporciona una comprensión profunda del significado del diezmo en el contexto del Nuevo Testamento, mostrando cómo el gesto de Abraham de dar el diezmo a Melquisedec establece una conexión espiritual y una autoridad superior que prefigura el sacerdocio de Cristo. Esta enseñanza recalca la importancia del diezmo como una expresión de reconocimiento de la autoridad y la provisión de Dios, y su relación con la obra redentora de Cristo en el Nuevo Testamento. La actitud cristiana hacia el diezmo, como se expresa en 2 Corintios 9, versículos 6 al 7, ofrece una perspectiva espiritualmente rica sobre la práctica de dar en la comunidad de creyentes. Esta enseñanza del apóstol Pablo proporciona principios fundamentales que guían la actitud y la práctica del dar en el contexto del Nuevo Testamento. En este pasaje, Pablo escribe a los corintios con el propósito de alentarlos a dar generosamente para apoyar a los necesitados y a la obra del ministerio. Examinemos más detenidamente cada aspecto de esta enseñanza para comprender mejor la actitud cristiana hacia el diezmo. 1. Dar con generosidad. Pablo comienza enfatizando la importancia de dar con generosidad. Él dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta declaración refleja el principio bíblico de la siembra y la cosecha, donde la cantidad y calidad de la cosecha están directamente relacionadas con la cantidad y calidad de la siembra. Dar generosamente implica no limitarse a dar lo mínimo, sino dar de manera abundante y desinteresada, confiando en la provisión y la bendición de Dios. 2. Dar con alegría. Pablo continúa exhortando a los creyentes a dar con alegría, diciendo, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Esta afirmación enfatiza la importancia de la actitud del corazón al dar. No se trata simplemente de cumplir con una obligación religiosa o sentirse presionado a dar, sino de dar con alegría y voluntad propia. La alegría en el dar surge de reconocer la gracia y la generosidad de Dios en nuestras propias vidas y de participar en su obra de bendición y provisión para otros. 3. Libertad en el dar. Pablo también subraya la libertad que cada creyente tiene en el acto de dar, al decir, cada uno de como propuso en su corazón. Esta declaración resalta la individualidad y la responsabilidad personal en la práctica del diezmo. No se trata de una cantidad predefinida o impuesta, sino de una decisión tomada conscientemente en el corazón de cada persona. Esta libertad en el dar refleja el principio de la mayordomía cristiana, donde cada creyente reconoce que todo lo que posee pertenece a Dios y es administrado por ellos en fidelidad y con responsabilidad. 4. El amor de Dios por el dador alegre. Finalmente, Pablo enfatiza que Dios ama al dador alegre.
Esta declaración revela el corazón de Dios hacia aquellos que dan con alegría y generosidad. Dios no solo aprecia el acto de dar en sí mismo, sino que también valora la disposición del corazón detrás del acto de dar. El dador alegre refleja la imagen de un Dios generoso y amoroso, cuyo corazón está lleno de gozo al bendecir a otros y al participar en su obra redentora en el mundo. La enseñanza de Pablo en 2 Corintios 9, versículos 6 al 7 ofrece una visión integral de la actitud cristiana hacia el diezmo. Más allá de simplemente cumplir con una obligación religiosa, el dar se convierte en una expresión de gratitud, confianza y amor hacia Dios y hacia los demás. Dar generosamente y con alegría, con una actitud de libertad y responsabilidad personal, refleja la naturaleza misma de Dios y su amor transformador en nuestras vidas y en el mundo. El pasaje de Malaquías 3, versículos 10 al 12 ofrece promesas de bendición para aquellos que traen el diezmo y ofrendas al templo. Estas promesas reflejan la importancia espiritual y práctica del diezmo en la vida del creyente, así como el vínculo entre la fidelidad en el dar y las bendiciones de Dios. Vamos a explorar más a fondo estos versículos para comprender los beneficios del diezmo según Malaquías. 1. Provisión y abundancia. En Malaquías 3:10, Dios desafía a su pueblo a traer todos los diezmos al alfolí, la casa del tesoro, para que haya alimento en su casa. Esta invitación se acompaña de la promesa de que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Esta imagen evoca la provisión y la abundancia divinas que se desencadenan cuando el pueblo obedece en el acto de dar su diezmo. Dios promete abrir las ventanas de los cielos, lo que sugiere una liberación de bendiciones sin restricciones, una provisión que supera cualquier expectativa humana. 2. Protección y preservación. Además, el versículo 11 de Malaquías 3 habla de la protección divina sobre los bienes y cosechas del pueblo. Dios promete reprender al devorador por amor a su pueblo, para que no destruya los frutos de la tierra y para que la vida en el campo no sea estéril. Esta promesa de protección y preservación refleja la preocupación de Dios por el bienestar material de su pueblo y su disposición a intervenir en su favor cuando obedecen sus mandamientos, incluido el diezmo. La obediencia en el dar se asocia aquí con la protección divina contra las adversidades y pérdidas económicas. 3. Testimonio de bendición. Finalmente, en el versículo 12, Dios declara que todas las naciones los llamarán bienaventurados, porque serán una tierra deseable. Esta promesa va más allá de las bendiciones individuales y se extiende a la comunidad como un todo. Cuando el pueblo de Dios obedece en el acto de dar su diezmo y ofrendas, se convierten en un testimonio vivo de la bendición y la prosperidad que provienen de seguir los caminos de Dios. Su fidelidad en el dar se convierte en un reflejo del carácter y la fidelidad de Dios ante los ojos del mundo, y las naciones reconocen y glorifican a Dios por ello. El pasaje de Malaquías presenta una serie de beneficios asociados con el acto de traer el diezmo y las ofrendas al templo. Estos beneficios incluyen provisión y abundancia divina, protección y preservación contra las adversidades, y un testimonio poderoso de la bendición de Dios ante las naciones. El diezmo, lejos de ser simplemente un acto de cumplimiento religioso, se convierte en un medio a través del cual los creyentes experimentan y testimonian la provisión y el cuidado amoroso de Dios en sus vidas y comunidades. La aplicación práctica del tema del diezmo en el contexto cristiano nos invita a reflexionar sobre su importancia histórica, su fundamento bíblico y su relevancia en la vida espiritual y práctica de los creyentes. A través de una recapitulación de estos aspectos y una invitación a considerar el diezmo como una expresión de adoración, obediencia, generosidad y alegría, podemos comprender mejor cómo este principio sigue siendo relevante para los cristianos en la actualidad. Es fundamental reconocer la importancia histórica y bíblica del diezmo como una práctica arraigada en las Escrituras y en la tradición cristiana.
Desde los tiempos del Antiguo Testamento, el diezmo ha sido un aspecto central de la vida religiosa y económica del pueblo de Dios. Tanto en los relatos de Abraham y Jacob como en las leyes establecidas en Levítico y Números, vemos cómo el diezmo se instituyó como una forma de adoración y provisión para los levitas y el sostenimiento del culto. Además, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento, aunque no enfocadas específicamente en el diezmo, destacan principios fundamentales de generosidad, sacrificio y mayordomía que son aplicables a la práctica del diezmo en la vida cristiana. En la invitación a considerar el diezmo como parte de la adoración y la obediencia a Dios, reconocemos que el acto de dar es un aspecto esencial de nuestra relación con Dios. El diezmo no se trata simplemente de una obligación legalista, sino de una expresión tangible de nuestra devoción y gratitud hacia Dios por sus bendiciones en nuestras vidas. Al devolver una parte de lo que Dios nos ha dado, reconocemos su soberanía sobre todas las áreas de nuestras vidas, incluidas nuestras finanzas. Además, el diezmo refleja nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y nuestra confianza en su provisión continua. Al seguir el ejemplo de los patriarcas, los levitas y las enseñanzas bíblicas, nos comprometemos a honrar a Dios con nuestros recursos y a participar en su obra en el mundo. Sin embargo, más allá de simplemente cumplir con una regla o porcentaje, se nos anima a dar con generosidad y alegría. Pablo enseña en 2 Corintios 9, versículos 6 al 7 que Dios ama al dador alegre y que cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Esta enseñanza recalca la importancia de la actitud del corazón al dar, más que la cantidad o el porcentaje específico. Dar con generosidad y alegría nos lleva más allá de un enfoque legalista del diezmo y nos invita a participar en la obra de Dios con un espíritu de gozo y gratitud. Cuando damos de manera desinteresada y alegre, reflejamos el carácter generoso de Dios y experimentamos su bendición en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En conclusión, el diezmo sigue siendo una práctica relevante y significativa para los cristianos en la actualidad. Reconocemos su importancia histórica y bíblica, lo consideramos como parte de nuestra adoración y obediencia a Dios, y lo llevamos a cabo con generosidad y alegría. Al hacerlo, participamos en la obra redentora de Dios en el mundo y experimentamos su provisión y bendición en nuestras vidas y en nuestras comunidades.